Usted en su libro también hace una crítica bastante directa a la forma como los ministros de Educación de América Latina abordan no solamente las políticas públicas de educación, sino también como muchas veces celebran leves progresos, leves avances. Si comparamos estos modelos implementados en América Latina con la forma como son implementados por los ministros de Educación de países de Asia como Corea del Sur, ¿qué podemos analizar, digamos, al hacer esa comparación? Porque no hay presión social, Jefferson, porque las sociedades nuestras no están haciéndole suficiente presión a los gobiernos para que pongan la educación en el centro de la agenda política. Los políticos no le van a prestar atención a la educación, aunque todos dicen, y en el libro tengo una entrevista con el presidente Santos, apenas fue electo, me dijo que iba a ser su primera prioridad, y bueno, ya sabemos lo que pasó. Los políticos, por más bien dispuestos que estén, no le van a prestar atención a la educación porque la educación no sale en la foto. Me explico. Un político quiere invertir dinero en aquellas cosas que salen en la foto, en el puente, en el camino, quizás en el edificio de la escuela. Pero la calidad educativa, los resultados de los test PISA de los que estamos hablando, o la formación de científicos, de ingenieros, no salen en la foto. Entonces, cuando un político quiere invertir en eso, su jefe de campaña le dice, no, presidente o no, ministro, la formación de maestros, la capacitación profesional, la formación de directores de escuelas, eso no sale en la foto. Invirtamos en hacer un puente, que usted pueda salir en la foto cortando la cinta inaugural. Entonces, lo que necesitamos, lo que hay en Asia, lo que no tenemos en muchos de nuestros países en América Latina, es una presión social para poner la educación en el centro de la agenda política y presionar a los políticos para que inviertan en eso que es lo más importante. Ojalá en Colombia hubieran puesto la educación en el centro de la agenda política. Para mí es mucho más importante hacer una reforma educativa que la paz con la FARC. Puedo estar equivocado, pero a la larga lo que va a definir el futuro de un país como Colombia va a ser la calidad de la educación de los colombianos. Otro de los puntos interesantes que usted plantea en el libro Basta Historias tiene que ver con lo que están estudiando los alumnos en las universidades en América Latina. ¿Cree usted que las carreras que ellos eligen representan las necesidades que tienen nuestros países o definitivamente están estudiando otro tipo de áreas del conocimiento que no representan ningún impacto en las necesidades que tienen para progreso nuestros países? No, lo último, Jefferson, obviamente. Todos queremos ser sociólogos y poetas, y economistas y filósofos, mientras los asiáticos estudian todos ingeniería, administración de empresas, ciencias. Mira, el caso más horrible es el caso de Argentina. En Argentina hay 8 estudiantes de psicología por cada estudiante de ingeniería. O sea, el país está produciendo 8 psicólogos para curarle el coco a cada ingeniero. Una cosa ridícula, sobre todo cuando el gobierno, cuando el Estado paga por la educación de los estudiantes. O sea, no es que esté mal estudiar humanidades, está perfectamente bien estudiar humanidades, pero habría que glorificar, habría que ensalzar, habría que de alguna manera alentar a los estudiantes para que estudien carreras de ciencias duras, de ciencia, de ingeniería, de todas estas profesiones de las que estamos hablando. Señor Oppenheimer, ¿qué podemos decir, por ejemplo, del caso de Brasil, donde los empresarios han jugado un papel bastante importante como en alianza, como prácticamente en muchos casos patrocinadores de muchas universidades? ¿Qué puede decir usted específicamente del modelo de educación que ha sido implementado en Brasil en la última década? Mira, el caso de Brasil que cito en el libro, yo digo en el libro de que Brasil es un ejemplo a seguir, pero no por lo que hace el gobierno, sino por lo que ha hecho la sociedad. Porque mira, en la parte de atrás del libro tengo una frase que para mí es fundamental. Dice, la educación es algo demasiado importante como para ser dejada a los políticos.
¿Y a qué me refiero? A que en Brasil, por ejemplo, la sociedad civil, los grandes empresarios, se juntaron y crearon una ONG, una organización no gubernamental, para estudiar cuáles son los 10 objetivos a los próximos 10 años en educación. Pusieron metas muy precisas y muy precisas en el tiempo, en qué año van a cumplir qué cosa, y lo lanzaron al país con una enorme campaña publicitaria para instalar el tema educativo en la agenda. En muchos de nuestros países, cada gran empresario tiene su fundación. Uno regala programas para estudiar inglés, el otro regala becas, el otro... No hay una actividad conjunta, no hay una presión social conjunta. En Brasil se juntaron todos los empresarios, crearon esta organización, empezaron a hacer una campaña en televisión, con futbolistas, con artistas, con periodistas conocidos, con todo tipo de gente, y lo hicieron con tanto éxito, Jefferson, que lograron subir la educación del puesto número 8 en las prioridades de los colombianos, perdón, de los brasileros, al puesto número 2 después de la inseguridad. O sea, lograron con esa campaña decirle a la gente, señores, el futuro suyo, de su familia, de sus hijos, de sus nietos y del país, depende de la educación de calidad. Entonces lograron poner a la educación en el centro de la agenda política y entonces sí, el gobierno se puso las pilas y reaccionando a esa presión social, adoptó estas metas y empezó a ponerle dinero a la educación. Por eso digo en el libro, Jefferson, y tras los resultados tristes de Colombia en estos test, a Colombia se aplica como prácticamente en ningún país, el gobierno, ni este gobierno ni el que venga, por sí solo van a apostarle a la educación si no hay presión social. Yo creo que se tiene que repetir el ejemplo de lo que pasó en Brasil, o si no, hacer lo que hicieron en México, un pacto entre todos los partidos políticos más importantes del país para que se peleen sobre todo lo demás, pero no sobre la educación, y hagan un programa conjunto para mejorar la calidad educativa en los próximos 10 años. En términos de enfoque, señor Oppenheimer, ¿cree usted que el problema en este momento es de la calidad de los contenidos que están siendo implementados, que están siendo direccionados para los estudiantes, no solamente en las escuelas, sino en las universidades? ¿O el problema definitivamente es de cobertura, de acceso, de tener oportunidades, de que todos los latinos tengan la oportunidad de acceder a una universidad de manera igualitaria? En cobertura se han hecho grandes progresos. Colombia mismo ha hecho grandes progresos en cobertura. Pero en los últimos años se ha puesto demasiado énfasis en cobertura y se ha sacrificado la calidad. Y eso es el motivo por el que nuestros países están tan abajo en la lista del test PISA. Hemos sacrificado la calidad en aras de la cobertura. La cobertura está bien. Hay que fomentar la inclusión social y hay que ampliar la cobertura. Pero ya hemos logrado una cobertura bastante completa en la mayoría de los países. Ahora es hora de enfocarse en la calidad, porque de nada nos sirve tener una educación de mala calidad, expulsar a los jóvenes, de hecho, de las escuelas y convertirlos en ninis, en jóvenes que ni estudian ni trabajan y que terminan en la delincuencia, en lo que sea. Esa es la mayor asignatura pendiente. Señor Andrés Oppenheimer. En un país como Colombia... Sí, adelante. Usted que hizo una investigación bastante profunda en nuestro continente sobre el estado de la educación, quisiera saber qué piensa usted sobre la educación técnica. ¿Cree que a nuestro continente le hacen falta más técnicos que profesionales? Porque muchos mandatarios de nuestro continente han planteado también esa idea. Inclusive en algún momento Bill Gates alcanzó también a hacer una referencia frente a este tipo de educación. ¿Cree que a nuestro continente le hacen falta más técnicos? Sí. Cuando entrevisto al presidente Santos en el libro, cuando recién había sido electo, él me decía que en Colombia el 70% de los estudiantes universitarios están siguiendo carreras universitarias y solo el 30% carreras técnicas, y que tenía que ser al revés. Hay que crear carreras más cortas, oficios, lo que vi en Singapur. En Singapur, eso lo cuento en el capítulo de Singapur del libro, fui a visitar universidades, la Universidad de Singapur, una de las mejores del mundo, y fui a visitar los politécnicos, las universidades de carreras cortas, de 2 años o 3 años, donde estudian enfermería o asistente dental o peluquero
o oficios, digamos, carreras de 2 o 3 años. Y para mi gran sorpresa, las universidades estaban en edificios relativamente viejos y los politécnicos en edificios súper modernos. Y le pregunté al ministro de Educación, oiga, ¿cómo explica eso? Y él me decía, porque los politécnicos son la joya de mi corona. Le ponemos mucho más dinero a los politécnicos que a las universidades porque queremos que todo el mundo, todos los jóvenes tengan una ocupación rentable. Entonces es tan importante crear una escuela de peluquería o de maquillaje o de lo que sea, como de abogacía. Y es importante darle a esos jóvenes un ámbito donde se sientan valorizados, donde sientan que reciben un título que aumente su autoestima y que los convierta en profesionales buenos en los que hagan. Eso tendría que hacerse en todos nuestros países para reducir la cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan porque no les hemos dado esa opción de carreras cortas y especializadas en oficios rentables. Bueno, señor Oppenheimer, pero esto también de alguna manera afectaría a otro de los puntos que usted toca en su libro y en el cual usted es bastante crítico, y es el que tiene que ver con que en las universidades de América Latina hace falta más investigación, hacen falta más patentes. Usted compara prácticamente las patentes que tienen las universidades de nuestro continente con las patentes que tienen países de Asia como Corea del Sur, y prácticamente estamos en déficit. No, Jefferson, porque el estudiante que va a estudiar para tornero o la estudiante que va a estudiar para maquillaje no es el mismo tipo de estudiante que va a estudiar neurobiología. Estamos hablando de 2 perfiles diferentes. Hay que enfatizar los dos. En el caso de nuestros países, tenemos una enorme cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan porque no les hemos dado esa opción de seguir carreras cortas especializadas técnicas. Hay que crear ese tipo de carreras. Lo otro es resultado de que nuestros países invierten solo menos del 1% de su Producto Bruto en investigación y desarrollo en ciencia y tecnología. Entonces, ahí estamos corriendo muy de atrás. Hay países que están haciendo progreso. Brasil, por ejemplo, ya invierte el 1%, pero en total... Mira, Jefferson, en el libro cito una cifra aterradora. De toda la inversión mundial en investigación y desarrollo, solo el 2% viene y se hace en América Latina. O sea, solo el 2% de las inversiones que se hacen en el mundo en investigación tecnológica y científica se hacen en América Latina. O sea, nada. Por eso nos encontramos con estadísticas como las que cito en el libro que son escalofriantes. Corea del Sur, un paísito asiático que hace 50 años era más pobre, muchísimo más pobre que Colombia, más pobre que todos los países de América Latina, hoy día es un país con un ingreso per cápita muchísimo más alto que los países latinoamericanos, y tan solo Corea del Sur produce unas 15.000 patentes por año, mientras que toda América Latina junta produce apenas 500 patentes internacionales registradas en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de un déficit enorme en investigación, en desarrollo, en ciencia y tecnología. Como tú decías al principio del programa, como cito en el libro, tenemos demasiados abogados, demasiados filósofos, demasiados poetas, demasiados periodistas y demasiados pocos científicos y técnicos. Señor Andrés Oppenheimer, analista político y escritor del libro Basta de Historias. Para finalizar, pues quiero preguntarle algo que tiene que ver con las estructuras que tienen nuestros estados para enfrentar estos problemas en términos de educación. Ya tenemos 2 documentos. Tenemos el libro Basta de Historias, la investigación que usted ha realizado, y por el otro lado tenemos el informe PISA, que es el que estamos analizando hoy en el programa La Noche. Ambos entregan unos resultados bastante desalentadores. ¿Cree usted que la forma como los ministros de educación, como los gobiernos de América Latina están enfrentando los problemas de educación, son políticas acertadas o el problema, contrario a solucionarse, va a empeorar en los próximos años? Bueno, yo creo que en ese sentido el gobierno de Colombia, con todas las críticas que le hago, reaccionó bien. Reaccionó como reaccionó el gobierno de Estados Unidos, que también salió mal parado en este test. Salió en la mitad de la tabla, no salió en los primeros puestos. Reaccionó como debe de reaccionar, diciendo, señores, nos fue mal,
tenemos un problema, hay que atacarlo. Esto es, como lo digo en el libro, como Alcohólicos Anónimos. Si tú tienes un problema de alcoholismo, lo peor que puedes hacer es negarlo. Lo mejor que tienes que hacer, y lo que le dicen a los alcohólicos cuando van a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, es lo primero que tienes que hacer es reconocer el problema. Por eso este test es tan bueno, porque permite a los países, les da un diagnóstico, ver dónde estamos. Entonces, es bueno que el gobierno de Colombia haya reconocido que le fue mal, es bueno que lo haya interpretado como un llamado a la acción para mejorar la calidad educativa. Ahora, lo importante es movilizar al país, y no solo al gobierno, porque como decíamos antes, la presión tiene que venir de abajo, movilizar al país para poner a la educación en el centro de la agenda política y empujar, presionar a la clase política para que se ponga las pilas, porque el futuro de Colombia no va a depender de un papelito firmado por la FARC. El futuro de Colombia va a depender muchísimo más de la calidad educativa. Señor Andrés Oppenheimer, analista político, columnista del Miami Herald, del diario El País de España y de más de 50 prestigiosos periódicos a nivel internacional. Yo le agradezco este tiempo que usted le ha concedido a nuestra audiencia de NTN 24 en América Latina, en los Estados Unidos y en el Caribe. Muchas gracias. Gracias, Jefferson, muy amable. Ahí estaba la entrevista a Andrés Oppenheimer. Vamos a hacer una pausa, una breve pausa en el programa La Noche, y al regresar vamos a evaluar estos resultados que generan preocupación. Son los resultados para América Latina del informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos PISA. En minutos volvemos. Ya regresamos con La Noche.